Buenas noches, reciban todos ustedes un cordial y atento saludo por parte del Consejo Directivo del Colegio de Medicina Interna de México que preside el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza. Yo soy el doctor Miguel Ángel Buenrostro Agüet, vocal de comunicación del Colegio de Medicina Interna de México en este año 2022. El Colegio de Medicina Interna de México cumple con uno de sus objetivos, que es el presentar los temas y ponentes expertos en el tema dentro de las conferencias que nos brindan, que se van a brindar y que se busca también que cumplan con calidad y excelencia clínica. Con el mejor de los deseos para todos ustedes, se encuentren bien y preparados para escuchar a nuestro conferencista de primera el día de hoy, como muchos miércoles del año en curso. Agradecemos a los médicos que se conectan a través de nuestra página www.cemin.org o nos siguen a través de Facebook Live, que nos visitan de diferentes estados del interior del país, así como a los de naciones del continente americano, que día a día están con nosotros para enriquecer la plática con sus preguntas o comentarios. Cedo la palabra al doctor Raúl Carrillo Esper, secretario de Actividades Académicas y Científicas del Colegio de Medicina Interna de México. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Buenas noches, mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, su mesa directiva y nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a esta sesión académica que es parte del Maratón de Diabetes. Es bien sabido de todas y todos ustedes que la diabetes mellitus es un grave flagelo, una enfermedad que va en incremento a nivel global y que condiciona complicaciones tanto a corto, mediano y largo plazo. De ahí por qué su abordaje adecuado y terapéutica personalizada y acorde a las necesidades de cada paciente son de total importancia para asegurar la buena evolución de los mismos. Y bueno, en este maratón de diabetes hemos abordado diferentes aspectos de abordaje y de terapéutica y el día de hoy no será la excepción. El tema que se tratará durante esta noche versará sobre una nueva estrategia implementada en los pacientes con diabetes mellitus, que es la terapia add-on. Y para hablarnos de este nuevo recurso y abordaje terapéutico, va a estar con nosotros el doctor Alfredo Servín Camaño. El doctor Alfredo Servín Camaño es un distinguido miembro del Colegio de Medicina Interna de México, pero también participa y ha participado en otras agrupaciones, como es la Asociación Mexicana de Hepatología, ha sido miembro del Consejo de Medicina Interna de México y además es profesor de diferentes cursos y congresos y tiene varias publicaciones durante su trayectoria. El doctor es experto en el tema, lo domina y bueno, es para nosotros como Colegio de Medicina Interna un honor tenerlo el día de hoy, durante esta noche, para que nos hable de esta nueva estrategia que de seguro mejorará la calidad y la seguridad de la atención de nuestros pacientes. Disfruten la sesión. Hola, buenas noches. Me presento, soy el doctor Alfredo Servín. Buenas noches, muchísimas gracias al Colegio de Medicina Interna por su amable invitación y al Laboratorio Silanes para compartir con ustedes la charla terapia add-on en el paciente con diabetes mellitus 2. Aquí están mis credenciales. Vamos a empezar con la charla. Bueno, aunque este es un maratón de diabetes y que ya se ha hablado 4 sesiones previas a lo largo de las semanas acerca de diabetes, pues voy a introducir rápidamente con 4 o 5 diapositivas acerca de cuál es la importancia de la charla y de diabetes. Como nosotros podemos observar en la diapositiva, por las cifras del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes del año 2021, tenemos que la diabetes ha ido en franco ascenso y que lejos de estar controlando la prevalencia de la enfermedad a lo largo del tiempo, en unos 20, 25 años, la enfermedad va a continuar progresando en el orbe. Si nosotros nos ubicamos, México se encuentra en la región Norteamérica, que la integran México, Estados Unidos, Canadá y Alaska, y que a lo largo de 20 años de evolución se calcula que aumente la prevalencia tanto de diabetes como de prediabetes en un 24%.
y que pues se calcula que para la región Norteamérica eso implique cerca de 63 millones de pacientes con la enfermedad. Sin embargo, las cifras son un poco más alarmantes si nosotros hablamos de prevalencias. Como podemos observar en el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, México se encuentra con una de las prevalencias más altas en el mundo, con más del 12% de nuestra población, y que sabemos que en algunas décadas, como la cuarta, quinta y sexta década de la vida, estas prevalencias aumentan hasta cerca del 30% de la prevalencia de diabetes. Si nosotros nos vamos a los países que mayor diabetes tienen, pues el mismo Atlas de la Federación Internacional de Diabetes nos dice que México se encuentra en el séptimo lugar, con cerca de 14 millones de pacientes. La mitad de estos pacientes con diagnóstico de diabetes y la otra mitad sin el diagnóstico realizado. Y que muy probablemente se calcula que para dentro de 20 años nosotros pasemos al lugar 8 de prevalencia, con el paso de 14 millones hacia 21 millones de pacientes. De modo que la enfermedad es muy importante para nuestro quehacer médico. Ahora, hace unos años, hace unos 3, 4 años, se arrojó por medio de la Asociación Americana del Estudio de Diabetes y de la Sociedad Europea del Estudio de Diabetes, la consecuencia o la implicación de que nosotros deberíamos de tratar a nuestros pacientes con el paciente en el centro. Es decir, deberíamos de observar un plan terapéutico integral hacia el paciente, realizarlo con las medidas o las características específicas de nuestro paciente, con un tratamiento específico que le brinde impacto en sus comorbilidades, crear un plan de manejo integral, y esto centrado en la prevención de complicaciones y en la optimización de la calidad de vida. Es decir, siempre que nosotros nos llegue un paciente con diabetes, debemos de aplicar nuestra tabla de individualización. ¿Con qué motivo? Con la finalidad de establecer una meta, la cual tendremos que llevar a cabo a lo largo del tiempo. Y esta tablita de individualización creo que es el plan de vuelo para todos los médicos hacia cualquier tipo de pacientes, ¿no? En la cual, pues básicamente, el control medio de nuestros pacientes va a estar en 7% de hemoglobina glucosilada, de forma más intensiva, menos de 7, y de forma menos intensiva, más de 7% de hemoglobina glucosilada. Y eso va a depender de las características de nuestro paciente, ¿no? Los potenciales riesgos asociados a hipoglucemia, la duración de la enfermedad, la expectativa de vida, la importancia de comorbilidades o la existencia de comorbilidades, la prevalencia de complicaciones vasculares establecidas en nuestro paciente, obviamente, la preferencia del paciente, así como los recursos y el sistema de soporte que apoyen a nuestro paciente. De modo que el resumen de qué quiere decir el paciente en el centro, pues es establecer un plan de tratamiento individual. ¿Con qué? Con un plan desde cambios al estilo de vida, valorando las comorbilidades, principalmente 3 escenarios que son muy, muy importantes: la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y el riesgo cardiovascular. Obviamente, pensar en las características clínicas que cada paciente tiene de forma individualizada y, obviamente, no olvidando al paciente, es decir, teniendo en cuenta sus factores psicológicos, su nivel sociocultural y los recursos económicos con los que cuenta este paciente. Brindarle el adecuado soporte al mismo por medio de un equipo multidisciplinario, brindarle las herramientas para el automonitoreo, realizar la adecuada evaluación de este paciente cada 3 meses, obviamente todo soportado por una individualización específica del tratamiento, y así poderle ofrecer un manejo conjunto en la parte del sistema médico y el paciente aunado. Y todo esto lo resumen en una estrategia llamada SMART, ¿no? Que debe de ser realizado bajo un tratamiento específico, debe de ser medible, debe de ser alcanzable a todas luces, debe de ser real, y debemos de tener un tiempo limitado para hacer estos cambios, es decir, poder brindar las herramientas para evitar la inercia terapéutica. Ahora,
Ya en específico, ¿qué quiere decir el término add-on en cuanto a diabetes? Bueno, el término add-on quiere decir la adición, la añadidura de familias terapéuticas al tratamiento específico. Y para referirnos a de dónde se sale el concepto add-on, no me viene nada mejor a la idea como los algoritmos de tratamiento de la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos de América, que básicamente tiene una actualización anual. Me voy refiriendo a la del 2020, que básicamente da este espectro de tratamiento y es un algoritmo muy fácil, que obviamente es un algoritmo. Cada paciente es un individuo diferente, sin embargo, hace las referencias de en qué momento pasar a la añadidura o a la adición de otro medicamento. Del lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden observar que vamos a iniciar en monoterapia con el medicamento que elijamos, de preferencia metformina, solamente en aquellos pacientes que tengan menos de 7.5% de hemoglobina glicosilada. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que llega a nuestra consulta con 8.5, bueno, por definición, ese paciente se va a tratamiento con terapia dual de forma directa. Vemos cómo la entrada de pacientes a terapia dual, es decir, a la adición de metformina o add-on con otro medicamento, a partir de 7.5% de hemoglobina glucosilada en un intervalo que lo tiene entre 7.5 y 9% de hemoglobina glucosilada. Y ahí nosotros podemos ofrecer a nuestro paciente una terapia dual. ¿Con cuál medicamento? Bueno, con todos los que se encuentran enlistados en esta tabla que nos muestra la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos de América, y que después de 12 semanas o 3 meses de evaluación de un tratamiento específico con terapia dual, si nuestro paciente no llega a metas terapéuticas, nosotros debemos realizar el add-on o añadidura o adición hacia la terapia triple. ¿Con qué medicamentos? Bueno, con cualquiera de los que elijamos de toda la tabla. Esto significa que nosotros podemos elegir 3 medicamentos de cualquier familia terapéutica, simple y llanamente, especificando por qué hacemos cada uno de estos, ¿no? Sin embargo, las posibilidades de combinaciones en la actualidad son múltiples. Ahora, si nuestro paciente se encuentra con más de 9% de hemoglobina glucosilada o el paciente falló a terapia triple, tiene la posibilidad de pasar a un esquema con parenterales o insulina, más la adición de otros agentes en dado caso de que el paciente tenga síntomas de secundarios a la hiperglucemia. Si nuestro paciente no tiene estos síntomas, podemos integrar a nuestro paciente a la terapia dual o terapia triple. Sin embargo, estos escenarios en la actualidad, pues, no son tan frecuentes. Ahora, si nosotros tenemos a un paciente que se va directo a tratamiento parenteral con insulina, pues la posibilidad de la intensificación, ya sea con una basal más basal bolo con terapia oral, siempre es una posibilidad. De modo que este algoritmo de tratamiento de la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos de América nos muestra bien la progresión del add-on en la terapia si nosotros no llegamos a alcanzar metas terapéuticas a nuestros pacientes. Entonces, hasta el momento, ¿qué debemos de considerar para la terapia add-on de nuestros pacientes? Uno, en la actualidad existen diferentes familias terapéuticas, la verdad es que ya son muchas a considerar, de las cuales tenemos a la mano dosis fijas en una sola tableta. Y lo vamos a ver un poquitito más adelante, o ustedes ya lo saben debido a las diferentes marcas comerciales, a los diferentes genéricos que existen en nuestro mercado. Usualmente la combinación de estos medicamentos en la actualidad nos brindan menores costos de los medicamentos. Menores costos, más combinaciones, menos efectos adversos. Esto nos brinda la posibilidad de combatir la enfermedad desde diferentes bases terapéuticas fisiopatológicas en cuanto al conocimiento de la enfermedad. Y finalmente, el beneficio de las terapias combinadas pues son
mejor apego a los mismos, menor cantidad de efectos adversos y muy probablemente efectos benéficos a lo largo del tiempo en nuestros pacientes. ¿A qué me refiero con diferentes puntos de ataque en cuanto a las bases fisiopatológicas de la enfermedad? Y esta tablita, que quizá no está tan bonita como algunas previas que nosotros conocíamos, está actualizada para los conocimientos de la época. Vemos cómo de abajo para arriba, de izquierda a derecha, nosotros podemos encontrar la disfunción de la célula alfa. Podemos combatirla con medicamentos como los inhibidores de la DPP4, como los análogos de GLP-1. Esta disfunción de la célula alfa va a ocasionar que nuestro paciente aumente la secreción de glucagón, como el aumento de gluconeogénesis hepática y también gluconeogénesis renal. Por otro lado, tenemos una baja captura o utilización de la glucosa periférica debido al aumento en la resistencia a la insulina. Esto lo podemos combatir ya sea con metformina, con las insulinas o con TZDs con las que contamos en la actualidad. Por otro lado, pues una de las bases fisiopatológicas de las que ya se conoce desde hace muchísimo es el aumento de los ácidos grasos libres a nivel esplácnico o el aumento de la lipólisis. Los medicamentos que combaten esta parte de la enfermedad son las biguanidas, la insulina y la pioglitazona. Por otro lado, en el aumento de la recaptura de glucosa a nivel del túbulo contorneado distal, tenemos a los medicamentos inhibidores de SGLT2 en la actualidad. De la derecha de su pantalla, de arriba hacia abajo, tenemos una disminución en el efecto incretina, es decir, la no inhibición de la producción de glucagón postprandial, por lo cual aquí tenemos medicamentos como los análogos de GLP-1 e incluso los inhibidores de DPP4, en los cuales pueden actuar en esta parte. También tenemos una disfunción de neurotransmisores, que es uno de los mecanismos menos estudiados en la actualidad. Sin embargo, tenemos medicamentos como los análogos de GLP-1 que pueden incidir en esta parte de la enfermedad. Por otro lado, en el aumento de la función de la célula beta, o más bien en la falla de la célula beta, tenemos una disminución en la secreción de insulina. Como los medicamentos que pueden actuar en este punto específico en el páncreas, tenemos a las sulfonilureas, a los secretagogos, a los análogos de GLP-1, a los propios inhibidores de DPP4. Y por el otro lado, el aumento en la producción de glucosa extrahepática o de gluconeogénesis por la parte de todos los dos órganos que producen gluconeogénesis. Encontramos a la metformina, a los inhibidores de DPP4, a los análogos de GLP-1 o a la pioglitazona. Es decir, tenemos en la actualidad muchas vías fisiopatológicas de la enfermedad. Sin embargo, tenemos una cantidad igual o más grande de familias terapéuticas que pueden combatir la enfermedad por diferentes rubros, brindando así mejor posibilidad de control hacia nuestros pacientes. Una vez que ya tenemos algo de evidencia o de planos sustentables para nosotros hablar de la adición o de la terapéutica add-on, vamos a hablar de cuál es la evidencia clínica que sustenta todo esto hasta el momento. Bueno, no voy a hablar de la terapéutica en cuanto a metformina, debido a que la metformina es ampliamente conocida por todos nosotros. Sin embargo, quiero hacer un pequeño remembranza de cómo se comportan los medicamentos que no son metformina en cuanto a la monoterapia. Y para iniciar, elegí este artículo, el hablar de canaglifosina contra glimetirida en monoterapia. El estudio Cantata-SU, que compara de nueva cuenta glimetirida con uno de los inhibidores de SGLT2 insignes en la actualidad. Vemos cómo el estudio Cantate-SU reclutó pacientes que estaban con 7-8 de hemoglobina glucosilada, que tenían más o menos una edad de la diabetes cercana a los 6 años, y los aleatorizó para recibir o canaglifosina en sus dos dosis, 100 o 300 miligramos, contra la titulación de glimetirida de 1 a 4 gramos.
Después de un año de tratamiento, como nosotros podemos observar al lado izquierdo superior de su pantalla, podemos ver cómo el cambio en hemoglobina glucosilada es exactamente similar o exactamente igual en cuanto a glimetirida, la sulfonilurea, con canaglifosina 100. Y la dosis máxima de canaglifosina brindó un poquitito más de descenso en cuanto a hemoglobina glucosilada. Del lado derecho de nuestra pantalla, nosotros podemos observar qué cantidad de pacientes alcanzaron meta terapéutica en menos de 7% de hemoglobina glucosilada. Y vemos cómo la cantidad de pacientes que alcanzaron meta terapéutica es muy similar en los tres grupos comparadores. De modo que el estudio Cantata SU, pues más o menos nos dio una visos de cómo se comporta glimetirida y canaglifosina en cuanto a monoterapia. Otro estudio que compara monoterapias es la eficacia de vildagliptina contra glimetirida en pacientes diabéticos que fallaron a terapia con metformina en cuanto a monoterapia. Vean, pacientes en la misma edad, 57 años de edad, pacientes que iniciaron con la misma cantidad de hemoglobina glucosilada, 7.3 contra 7.31, y diabéticos que más o menos tenían la misma cantidad de edad de la diabetes. Eficacia de ambas moléculas. Bueno, la línea punteada pueden observar cómo se comportó glimetirida, la cual se tituló hasta dosis de 6 miligramos contra, una vez al día, contra vildagliptina 50 miligramos 2 veces al día, es decir, 100. Después de un año de tratamiento, o lo que es igual, 52 semanas de tratamiento, podemos observar cómo glimetirida disminuyó un poquitito mayor cantidad de hemoglobina glucosilada que lo hizo vildagliptina. Si nosotros hablamos de que la mayor parte de pacientes iniciaron con 7.3% de hemoglobina glucosilada, en el rango más alto había algunos pacientes que se encontraban con 8% de hemoglobina glucosilada. Y aquí nosotros podemos observar que si el paciente se encontraba más alto de hemoglobina glucosilada, mayor cantidad de hemoglobina glucosilada lograba disminuir glimetirida a comparación de vildagliptina. De modo que, como ustedes pueden observar, en estos dos estudios, las monoterapias se comportan de una forma muy similar. De modo que les traigo esta tablita que compara cómo se comportan en estudios diferentes los grupos farmacéuticos o los grupos terapéuticos. Vemos cómo sulfonilureas pueden disminuir de 1 a 2% de hemoglobina glucosilada, las biguanidas comportadas principalmente por metformina, 1.5% de hemoglobina glucosilada, pioglitazona de 1 a 1.5%. Las glinidas no las voy a mencionar porque en México son muy poco utilizadas, al mismo caso que los inhibidores de alfa-glucosidasas. Los inhibidores de la DPP4 tienen estudios cercanos a 0.7 hasta 1%, y de ahí hasta abajo los agonistas GLP-1, de los cuales son muy potentes y los podemos encontrar con reducciones de 0.8 a 2%. Sin embargo, hay que entender que todos estos estudios comparativos no son head-to-head. Como nosotros pudimos observar en los dos estudios previos, las terapéuticas head-to-head, o más bien los estudios head-to-head, se comportan de forma diferente. Una vez que nuestro paciente, añadimos una segunda terapéutica, y para mostrar cómo se comporta este paciente, pues les traje este estudio. El estudio en combinación con metformina es un estudio rápido realizado a 12 semanas, un estudio hindú que aleatorizó pacientes con la misma cantidad de pacientes diabéticos de reciente diagnóstico, pacientes que tenían menos de 5 años de enfermedad, pacientes que tenían de 5 a 10 años y pacientes que tenían más de 10 años que habían llegado a fallar a metformina. Se les aleatorizó hacia dos grupos, metformina más glimetirida o metformina más sitagliptina en terapia add-on en cuanto al paciente fallara. Vemos como misma cantidad de hemoglobina glucosilada,
96% en ambos grupos. ¿Y cómo se comportaron los pacientes? Vemos del lado derecho a su pantalla los pacientes en metformina más glimepirida, mostrados en la línea azul, bajó de 7.9 hacia 7.54% de hemoglobina glucosilada. En cuanto al grupo de metformina sitagliptina, 7.96 contra 7.66. Es decir, bajó mayor cantidad de hemoglobina glucosilada la combinación metformina-glimepirida. Y del lado izquierdo de su pantalla pueden observar la máxima reducción en el grupo de glimepirida, menos de 0.42 contra menos de 0.36 en el grupo glimepirida contra sitagliptina. Ese es un ejemplo de terapia add-on con las diferentes terapéuticas con las que contamos en la actualidad. Otro ejemplo de terapia dual, y aquí este es un estudio diferente. Traigo a la luz el estudio Carolina. El estudio Carolina no fue un estudio de eficacia, sino de seguridad cardiovascular. El motivo por el cual me atreví a traerlo a esta charla es porque muestra un estudio muchísimo más largo, cómo se comportan los pacientes, en qué momentos se descontrolan y la posibilidad de adicionar diferentes terapéuticas a lo largo del tiempo. Este estudio es el estudio de seguridad cardiovascular de linagliptina contra glimepirida en pacientes diabéticos descontrolados. El objetivo de este estudio fue evaluar los eventos cardiovasculares de linagliptina contra glimepirida en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Se autorizaron a un estudio doble ciego por más de 5 años de seguimiento y aleatorizó pacientes entre 6.5% de hemoglobina glucosilada y 8.5% de hemoglobina glucosilada y que tuvieran un factor alto de riesgo cardiovascular. Se aleatorizaron a cualquiera de los dos grupos, linagliptina 5 miligramos o glimepirida en titulación de 1 a 4 miligramos una vez al día. Se les podía intensificar si el paciente lo requería directamente con diferentes familias terapéuticas, metformina, acarbosa, PZD o insulina. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente se llegaba a descontrolar, se le añadía de forma directa una terapéutica add-on a cualquiera de los grupos con los que se contara, ¿no? En este caso, el evento meta primario o lo que se valoró primariamente fue la muerte cardiovascular con cualquiera de sus 4 endpoints primarios. Sin embargo, aquí no me voy a centrar en cómo se comportaron ambos grupos en cuanto a la seguridad cardiovascular. Me voy a ir a una de las tablas secundarias, que es cómo se comportó la hemoglobina glucosilada en los dos grupos. Vemos cómo, aleatorizados a la primera semana hasta la semana 256, más de 5 años de seguimiento, vemos cómo el grupo de linagliptina, aquí en la tabla, se muestra como el azul oscuro contra el azul claro que es glimepirida. Como nosotros podemos observar, glimepirida mostró al inicio de la terapéutica un control superior en cuanto a tiempo y en cuanto a potencia terapéutica. Y a lo largo del tiempo, nosotros podemos observar que si nuestro paciente o los pacientes del estudio se iban descontrolando, se le iba añadiendo terapéutica add-on al tratamiento. Ok, si nosotros podemos criticar algo, es que probablemente no se les adicionó suficientes medicamentos para llevar un control con menos de 7% de hemoglobina glucosilada. Lo importante es que creo que este es un comportamiento bastante real a nuestros pacientes. No por nada, una vez que nosotros llegamos a meta terapéutica, hay que continuar viendo a nuestros pacientes a lo largo del tiempo. Recuerden que inevitablemente nuestros pacientes van a perder el control. Otra de las cosas que, bueno, llevo a colación en esta tablita es que vean el comportamiento con el peso corporal. Recuerden que uno de los efectos secundarios importantes de las sulfonilureas es el aumento de peso. Y como nosotros podemos observar, después de 5 años de seguimiento en ambos grupos terapéuticos, el comportamiento en cuanto a peso corporal fue exactamente el mismo en los dos grupos.
en glimeprida como en linagliptina. Es decir, todos los pacientes o la mayor cantidad de pacientes de forma general aumentaron de peso después de 5 años de tratamiento y no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cómo se comportó el peso. De modo que ese es el estudio Carolina, lo traigo a colación, terapia dual o incluso terapia add-on en 5 años de seguimiento. Pasando a terapias add-on o terapias triples, pues tenemos en específico que nosotros debemos de saber que 3 es más que 2. Y para los matemáticos o las personas que son muy buenas matemáticas, esto les parecerá muy simple. Sin embargo, necesitamos estudios para demostrar esto, ¿no? Y para muestra, basta un botón. Vean cómo este estudio es de terapia triple. Participó uno de los endocrinólogos mexicanos, el doctor Memo González Gálvez, de Guadalajara, y comparó una terapia dual contra una terapia triple en pacientes pobremente controlados con metformina más un inhibidor de la DPP4. En este caso, se aleatorizaron pacientes hacia 2 grupos terapéuticos. Uno, glimeprida, metformina, y por el otro lado, una terapia triple, dapaglifosina más un inhibidor de la DPP4, saxagliptina más metformina. Cerca de 220 pacientes en ambos grupos, misma edad, 56 años, pacientes que más o menos tenían 7 años de inicio de la enfermedad y pacientes igualmente descontrolados. 841 en la terapia triple, 850 en la terapia de glimetal más metformina. Se les realizó un seguimiento después de 1 año o lo mismo, 52 semanas, y ¿qué se observó? Que el tratamiento triple con dapaglifosina, con saxagliptina y con metformina disminuía cerca de 1.35% de hemoglobina glucosilada y que los pacientes que se les administró glimeprida más metformina bajaron 0.98% de hemoglobina glucosilada. Abajo en la tabla B, ustedes pueden observar cómo la respuesta fue mayor en la terapia triple que en la terapia dual. De modo que este estudio lo traigo a colación para que nosotros no nos quede dudas cómo el pasar de una terapia dual a una terapia triple nos va a brindar la posibilidad de mayor control hacia nuestros pacientes. Obviamente, todas las terapéuticas tienen un alcance el cual es finito. Para continuar hablando acerca de la terapia triple, pues traigo a colación este estudio, sitagliptina más pacientes con glimeprida contra glimeprida más metformina, es decir, una terapéutica triple contra una terapéutica dual de la misma familia. Vemos pacientes que fallaron a monoterapia y que estaban igualmente descontrolados. 834 contra 834 de hemoglobina glucosilada, misma edad en ambos grupos y mismo descontrol. De nueva cuenta, en este estudio se aleatorizó para una terapia triple sitagliptina con más la añadidura de glimeprida metformina, es decir, una terapia triple contra un placebo, glimeprida más metformina, es decir, terapia triple más terapia dual más un placebo. ¿Y cómo se comportó este grupo? Después de 6 meses de estudio, los pacientes con terapia triple, sitagliptina, un inhibidor de DPP4, más glimeprida más metformina, es decir, la combinación de biguanida más sulfonilurea, disminuyó mayor cantidad de hemoglobina glucosilada que solo los pacientes que tenían placebo más metformina más sulfonilurea. De nueva cuenta, los pacientes con terapia triple demostraron que tienen mejores resultados metabólicos que los pacientes que eran aleatorizados a una terapia dual. En otros escenarios clínicos, y por eso traigo esta bella fotografía de El fantasma de la ópera, la obra maestra de Andrew Lloyd Webber, pues tenemos a unos pacientes que pueden ser en la actualidad aleatorizados a terapias cuádruples. Si nosotros nos vamos al algoritmo de tratamiento de la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos de América, pues nunca se habla de terapia cuádruple. Sin embargo,
con la añadidura de nuevas familias terapéuticas, con las combinaciones, la posibilidad de combinar 4 medicamentos con pocas tabletas en la realidad es muy, muy alcanzable. Y para eso traigo los siguientes estudios para mostrar. Este estudio, bastante interesante, 2 inhibidores de SGLT2 diferentes, empaglifosina contra dapaglifosina en pacientes inadecuadamente controlados con metformina, con una aleatorización hacia glimeprida, un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa tipo 4, después de seguimiento a 4 semanas, es decir, tratamiento cuádruple. Vean cómo, pacientes que fallaron en monoterapia, misma cantidad de hemoglobina glucosilada o de descontrol metabólico, pacientes en la misma edad en ambos grupos, pacientes que ya se les empezó una terapia triple con dosis continuada de medicamentos y se les aleatorizó a 2 medicamentos extras. Empaglifosina, dosis de 25 miligramos contra dapaglifosina, 10 miligramos. Misma cantidad de pacientes aleatorizados en cada uno de los grupos, que terminaron siendo 160 y 156. Después de un año de tratamiento, o lo que es igual, 52 semanas de tratamiento, podemos observar que en estas gráficas, los pacientes que se aleatorizaron a un tratamiento triple más empaglifosina, los podemos encontrar en el recuadro oscuro, contra los pacientes que se aleatorizaron hacia una terapéutica triple, que podía ser diferente, más dapaglifosina. Pues el resultado concluyente fue que la añadidura del inhibidor de la DPP, el inhibidor de SGLT2 empaglifosina fue más potente que la añadidura de dapaglifosina en terapia cuádruple. De modo que este estudio lo podemos replicar fácilmente en nuestra práctica clínica por las familias terapéuticas con las que contamos en la actualidad. ¿Qué pacientes podríamos brindar terapéutica triple? Bueno, tal vez aquellos pacientes que tengan más de 9% de hemoglobina glucosilada y que no desean ser iniciados con insulina. La verdad es que estos pacientes en la actualidad ya son menos, sin embargo, siempre nos enfrentamos con este tipo de escenarios clínicos en el paciente. O aquellos pacientes que han fallado una terapéutica triple, todavía les podríamos utilizar la terapéutica cuádruple, ya les decía yo, ¿no? Vean cómo los descensos de estos pacientes se observaron de la siguiente forma. Pacientes que iniciaron con 9.1% de hemoglobina glucosilada, en la terapéutica triple más empaglifosina bajaron a 7.5% de hemoglobina glucosilada. Por el otro lado, los pacientes que tenían 9% de hemoglobina glucosilada más dapaglifosina llegaron a 7.8% de hemoglobina glucosilada. El resultado, la conclusión de este estudio es que empaglifosina fue ligeramente superior en cuanto a DAPA. Sin embargo, yo quiero centrar los estudios en el punto de vista de que nosotros podemos utilizar terapia add-on o terapia cuádruple en la actualidad y que tenemos eventos sustentantes. Uno de los beneficios de la terapia add-on en la actualidad es que vean cómo la cantidad de eventos adversos en realidad es muy poca. Aquí había pacientes aleatorizados a metformina, a sulfonilureas, a inhibidores de la DPP4, incluso a medicamentos inhibidores de alfa-glucosidasa. Como nosotros podemos observar la posibilidad de hipoglucemia o de eventos adversos, en realidad es bastante baja después de un año de tratamiento. Ahora, si nosotros como internistas nos preguntamos, ¿pero esto es válido con terapias parenterales? Y con parenterales me refiero a 2 grupos de medicamentos, ¿no? A insulinas y análogos de GLP-1. Bueno, para responder esta pregunta, pues no tengo un estudio mejor que el estudio AWARD-2, el cual comparó dulaglutide una sola vez al día contra insulina, una vez a la semana contra insulina glargina en aleatorización hacia un grupo dual de medicamentos, es decir, metformina más glimeprida contra
dulaglutide 1.5 miligramos semanales, dulaglutide 0.75 miligramos semanales o insulina glargina. Todos estos medicamentos en añadidura con metformina más glimepirida. Es decir, una terapéutica add-on, orales más medicamentos parenterales. Se le siguió por espacio de más de un año y con resultados a mucho más largo plazo. Vean, mismos pacientes, 56 años en DULA 1.5, 57 años en pacientes con DULA 0.75 y 57 años en pacientes con insulina glargina. Mismo descontrol metabólico, 8.2 contra 8.1 contra 8.1 y misma cantidad de medicamentos que tenían antes de ser aleatorizados hacia estas terapéuticas. Y este es el cuadro de tiempo de evolución. Vamos a centrarnos principalmente en la figura B. La figura B, después de 6 años de seguimiento, un poquito más de 6 años de seguimiento, podemos observar cómo la terapia add-on de metformina más sulfonilureas con insulina glargina, con dulaglutide 1.5 y con dulaglutide 1.75 miligramos, fue una terapéutica aceptable que disminuyó efectivamente hemoglobina glucosilada a lo largo de todos esos años. Si nosotros observamos la tabla A, podemos observar cómo la disminución o el descenso de hemoglobina glucosilada fue variable de 1% hasta 0.63% en las terapéuticas añadidas de metformina, glimepirida, más insulina glargina o más dulaglutide. De modo que este es un ejemplo como la terapia add-on en medicamentos orales más insulina, que obviamente tiene mayores posibilidades de hipoglucemia o de análogos de GLP-1, es una posibilidad a lo largo del tiempo. Y ya para finalizar y para concluir mi charla, quisiera resaltar algunos puntos claves, ¿no? En la actualidad no debemos de quedarnos en la inercia terapéutica. Recuerden que la inercia terapéutica es uno de los conceptos más gravosos para nuestros pacientes. Siempre que nosotros tengamos a nuestro paciente en descontrol, pues la enfermedad va progresando y va aumentando la posibilidad de complicaciones micro y macrovasculares. De modo que para que nosotros pensemos en cómo combatir la inercia terapéutica, pues tenemos que empezar a pensar que tenemos terapias las cuales las podemos realizar de forma progresiva. Es decir, si nuestro paciente falla a un medicamento, pasamos a 2. Si nuestro paciente falla a 2 medicamentos, a 3, y así sucesivamente. En la actualidad tenemos diferentes combinaciones, tenemos diferentes medicamentos que se pueden encontrar combinados. Sin embargo, todo lo podemos resumir en que tenemos diferentes familias terapéuticas. Tenemos biguanidas, tenemos sulfonilureas, tenemos inhibidores de la DPP4, TZDs, inhibidores de SGLT2, análogos de GLP-1, insulinas. Y todas ellas son posibles para usarse en un paciente, de modo que el concepto de add-on siempre debe de estar en nuestra mente con la posibilidad de alcanzar la meta terapéutica de nuestros pacientes. Siempre la progresión en la adición es algo natural y que en el control de la enfermedad siempre debe ser una posibilidad con con el objetivo meta de alcanzar a nuestro paciente con la posibilidad de mejorar la enfermedad. Creo que esta es la última diapositiva. Muchísimas gracias por su atención y bueno, espero que tengan algunas dudas o que haya servido esta plática para despejar algunas otras. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de la mesa directiva y nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes que nos siguen, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, a esta reunión, a esta sesión de preguntas, comentarios, aprovechando la presencia del doctor Alfredo Servín Camaño, experto en el tema de diabetes y en esta estrategia muy novedosa y muy interesante de la terapia add-on.
Y antes de iniciarla, bueno, quiero reiterar el agradecimiento al doctor Servín Camaño por la presencia y por la excelente charla que nos ha impartido, y también dar la bienvenida al doctor Óscar González, presidente de la filial de Jalisco del Colegio de Medicina Interna de México, y a nuestro amigo el doctor Buenrostro, que es el secretario de Comunicación Social también de nuestro colegio. Y bueno, vamos a dar inicio, una vez dada la bienvenida y el agradecimiento a esta importante sesión. Y bueno, les dejo con el doctor Buenrostro y con el doctor Óscar González para que lleven esta sesión de preguntas y comentarios. Adelante, doctor Buenrostro, doctor González, y gracias, doctor Servín. No se oye, doctor Buenrostro, su micrófono. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos. Es muy importante para el Colegio de Medicina Interna contar con este tipo de pláticas que enaltecen la comunicación científica y académica. Muchas gracias al doctor Alfredo Servín. Ya tenemos cerca de 800 asistentes a esta plática, la cual lo hace muy importante desde el punto de vista para los que nos escuchan. Existe el doctor Óscar González. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación en esta excelente plática. Creo que es una plática bastante importante y bastante sensible en el manejo del paciente diabético. Creo que el doctor Servín ha dado en el clavo, ¿no? Cuando la terapia add-on, cómo incrementarla o no incrementarla, ¿no? Y lo principal, creo que todo internista nos debemos de llevar a casa es la no inercia terapéutica. Muchas veces esa inercia terapéutica vemos en nuestros pacientes, ya nos damos cuenta que nos quedamos en una inercia terapéutica cuando el paciente ya está complicado renal, cuando hay con complicaciones macrovasculares. Creo que eso es muy importante, doctor Servín. Creo que, no sé si hay alguna pregunta. Yo quisiera preguntarle al doctor Servín, en la terapéutica, la terapia add-on, ¿habrá que llegar a las titulaciones máximas del hipoglucemiante o valorar cuando lleguen al 50% de la dosis, añadir una terapia add-on? ¿En qué momento usted decide aumentarse a un segundo medicamento, a un tercero? ¿Esperar dosis máxima, un 80%? Sí me gustaría saber su comentario sobre los medicamentos. Muy buena pregunta, doctor González. Yo creo que obviamente, todos nuestros pacientes son diferentes, ¿no? De ahí el que nosotros los tengamos que poner a una individualización. Tenemos algoritmos terapéuticos, los cuales nos sugieren a nosotros en qué momento pasar, ¿no? El motivo por el cual yo me atreví a traer el algoritmo de la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos de América es porque más o menos nos da la pauta para decir, si nuestro paciente falla a terapia, a monoterapia, tiene más de 7.5, pasamos a terapia dual. Entonces yo diría que ese es el primer paso, ¿no? Y si nuestro paciente lo iniciamos con terapia dual y no alcanza la meta terapéutica que nosotros establecimos, que de forma general lo podemos establecer en un 7% después de determinado tiempo, y que el determinado tiempo está bien establecido, es decir, 12 semanas después o 3 meses después, ahí nosotros tendremos que dar el paso hacia un add-on, ¿no? Es decir, en vez de 2 medicamentos, 3 medicamentos. Y que de forma secuencial, de nueva cuenta, si nuestro paciente no alcanza meta terapéutica 12 semanas después o 3 meses después, por las posibilidades con las que contamos en la actualidad, tenemos 2 alternativas. Irnos hacia una terapéutica parenteral, que ya sea insulina, un análogo de GLP-1, u optar en el momento actual por 4 medicamentos, terapia cuádruple, y todos ellos son ejemplos de terapia add-on, ¿no? Entonces, usted preguntó en qué momento. Pues yo diría que en el momento en que el paciente, uno, no tenga contraindicación para aumentar medicamentos, como por ejemplo hipoglucemias repetitivas, y que nuestro paciente no llegue a meta terapéutica. Entonces, creo que esa sería la respuesta más general para todos nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Servín. Don Miguel Ángel. Doctor Raúl. Raúl. Y no, adelante, doctor Buenrostro, para que siga junto con el doctor González la sesión de preguntas. Por favor, doctor Buenrostro. Correcto.
Muchas gracias. Nada más para recordar a su servidor, quien está compartiendo con los doctores Raúl y el doctor Oscar. Soy el vocal de comunicación y el doctor Oscar González es el presidente de la Asociación Jalisciense de Médicos Internistas, filial del Colegio de Medicina Interna de México. Sí existen muchas preguntas, doctor. Alfredo nos habló de menos efectos adversos con la combinación de medicamentos. Desde el punto de vista de seguridad cardiovascular, ya ve de que los medicamentos, además de cumplir metas, cumplir otros perfiles, se habla mucho y es un requisito de seguridad cardiovascular. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, la verdad es que en la actualidad la mayor parte de las terapias con las que contamos, por lo menos en México, la gran mayoría cuentan con estudios de seguridad cardiovascular, ¿no? Tal vez no en estudios propiamente para cada una de las moléculas, pero sí en cuanto a los comparativos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de una sulfonilurea que en el caso del estudio Carolina, pues salieron exactamente similares, linagliptina con linepirida, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo una sulfonilurea que muy probablemente no contaríamos con estudios de seguridad cardiovascular, bueno, pues podemos sustentar su seguridad cardiovascular, ¿no? Y lo mismo con las nuevas terapéuticas, es decir, con los inhibidores de DPP4, con los análogos de GLP-1 y con las nuevas insulinas. En cuanto, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente estamos en la época más precisa para que nosotros digamos que contamos con los medicamentos más precisos, más adecuados y más seguros con los que habíamos contado en los últimos 40 años para el tratamiento de la diabetes. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl. Sí, gracias, doctor Buenrostro. Una pregunta, doctor Servín. En estos estudios que nos ha comentado, ¿los pacientes llevaban una dieta en especial? ¿Cuánto tomaban de calorías, cuánto de hidratos de carbono? Y si habían llevado a cabo una modificación del estilo de vida, si eran más activos, practicaban algún ejercicio o eran en pacientes sedentarios que no seguían una dieta específica. Eso Sí, es importante, ¿no? Para ver realmente el impacto de la terapia dual, triple o cuádruple. claro. Como usted lo indica, doctor, uno es pieza para el tratamiento de todos nuestros pacientes los cambios al estilo de vida, ¿no? No puedo decirle si llevaban una dieta en específico con X cantidad de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Sin embargo, en todos los estudios se añade que todos ellos llevaron los cambios al estilo de vida basales en adyuvancia a la terapéutica farmacológica. Y eso incluye una dieta llevada por un ejercicio aeróbico, 150 minutos, dividido en 5 veces a la semana. En teoría, todos esos pacientes lo tenían, ¿no? Ahora que la verdad es que, pues, quién sabe. Muy bien. Y bueno, extendiendo el comentario, en la vida real, porque en los estudios clínicos ya ve que son pacientes que llevan muy bien controlados, lo vigilan todo. ¿Qué pasa cuando volvemos al mundo real? En su experiencia con sus pacientes, doctor Servín. Yo creo, doctor, que acaba de destapar el pomo de las esencias del humano, ¿no? Claro que no puedo hablar de los pacientes de Jalisco, no puedo hablar de los pacientes de Querétaro. En mi experiencia, en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México, yo diría que 1 de cada 34, 36 pacientes son los que se añaden a cambios de vida de forma estricta, ¿no? En mi centro, nosotros tenemos la oportunidad de tener todo el equipo multidisciplinario, es decir, terapia de rehabilitación para iniciar los ejercicios adecuados, terapia nutricional con nutriólogos clínicos adecuados, y a todos ellos se les brinda esta posibilidad. Sin embargo, una cosa es que nosotros brindemos el equipo multidisciplinario y otra muy diferente es que el paciente se apegue al 100% a estos cambios, ¿no? De modo que yo puedo hablar por mí y yo diría que 1 de cada 30, 35 pacientes son los que hacen un estricto control a los cambios al estilo de vida, doctor. Ok, gracias, doctor Servín. Doctor González. Sí, doctor Servín, una pregunta. Yo me voy un poco a la práctica clínica. Si usted muchas veces nos llega el paciente de primera vez y ya trae una hemoglobina glucosilada de 7 a 9,
Se decía que ahí pues, hay que empezar con la terapia dual. Pero muchas veces el paciente ya empieza con algo de pérdida de peso. ¿Usted utilizaría la terapia dual o de una vez mejor empezaríamos con esa pérdida de peso con algo de insulina, algo de anabólico para aumentar más el peso? O sea, terapia dual o empezar con insulina, además, bajo una metformina, ¿cómo lo abordaría? Fíjese, doctor, que recientemente, y estoy hablando en estricto de vivencias que son cercanas al tiempo, me he encontrado con pacientes que ahora por medicamentos orales más insulina, antes de ofrecerles medicamentos orales. Yo creo que esta parte es parte de los nuevos pacientes que estamos teniendo, ¿no? Digo, hace 30 años el hablar de insulina era solamente de los mitos que el paciente tenía. Ahora muchos de nuestros pacientes han tenido familiares de primera línea, han conocido los eventos malos de la diabetes, es decir, ceguera, amputación, tratamiento de sustitución renal y muerte. De modo que hay pacientes que al planteárseles cuáles son los panoramas, pues yo diría que hay pacientes que ellos toman la decisión de irse uno por el otro. Y si la decisión es totalmente mía, yo preferiría primero orales, porque muchas veces el paciente, si sigue cambios al estilo de vida, más terapia dual o incluso más terapia triple, pues tiene una buena respuesta terapéutica. Sin embargo, yo usualmente trato de ponerles las posibilidades al paciente para que ellos decidan y ellos se sientan cómodos con la elección de su tratamiento, ¿no? Perfecto, muy bien. Doctor Buenrostro. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl, muchas gracias. Se están presentando muchas felicitaciones para el doctor Alfredo Servín. Ya tenemos alrededor de 800 asistentes, como ya les comenté previamente. Nos visitan de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, a donde les mandamos un cordial saludo. Doctor Alfredo, obviamente su plática fue muy resumida, muy completa y con esa capacidad de deducir el concepto general, el concepto macro al micro y hacerlo entendible. Hay algunas preguntas respecto a la tercera edad. El paciente en la tercera edad, ¿cómo manejamos ahí la terapia add-on? Ok, yo creo que excelente pregunta, ¿no? Y para los colegas que se dedican a la geriatría o para los propios internistas que tienen poblaciones pues, ya de avanzada edad, yo creo que siempre es una pregunta importante hasta cuándo llegar como meta terapéutica máxima, ¿no? Y yo creo que primero debemos de hacernos a la par de la tabla de individualización pues el Karnofsky de nuestro paciente, obviamente, entre mayor Karnofsky va a tener mejores condiciones. 2, la expectativa de vida, la presencia de comorbilidades importantes de la tercera edad puede ser común, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial. Y una vez que nosotros tengamos el mix de la individualización, ahí podemos pasar ese punto, ¿no? Y hay que tener en cuenta que una meta adecuada para un paciente de la tercera edad con mucha comorbilidad puede ser perfectamente 8% de hemoglobina glucosilada. Entonces, partiendo de ese concepto, pues nosotros podemos elegir irnos pues de una forma cautelosa con terapia dual o de una forma un poquitito más intensificada dependiendo de la situación del paciente. Pero yo diría que aquí la valoración de nuestro paciente, cuántas veces come, el apetito, la posibilidad o no de hipoglucemia, el uso de medicamentos adyuvantes como neurolépticos, siempre es un riesgo, de modo que aquí creo que como médicos tenemos que sacar el estado del arte un poquitito más fino y valorar cuáles sean nuestras metas terapéuticas para los pacientes de la tercera edad. Sin embargo, hay pacientes
de 70, 80 años que están con 7% de hemoglobina glucosilada y están muy bien, ¿no? O sea, hay de todo en nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Doctor Alfredo Servín, aquí el doctor José Manuel Flores nos manda un pequeño resumen de un caso. Mujer de 60 años que se está aplicando glargina 30 unidades, ampagliflozina 25 miligramos, linagliptina 5 miligramos, metformina 850 miligramos, con una glucosa en ayuno de 90, pero que persiste una hemoglobina glicada de mayor de 10%. ¿Usted qué haría? Es una pregunta que nos envía el doctor José Manuel Flores. Estamos hablando de que se pone 35 unidades y terapéutica triple. Triple. Yo creo que la primera pregunta es si de verdad se está aplicando todos esos medicamentos, ¿no? Sí. Y si de verdad es cierto esto, pues muy probablemente una de las respuestas es que la paciente tenga excursiones glucémicas muy, muy altas en el postprandio y tal vez deberíamos de cambiar la terapéutica de la insulina basal por una basal bolo como una premezcla. Nosotros como internistas, bueno, en lo personal a mí me gustan muchísimo más las premezclas que utilizar basal bolo. Entonces, el doctor pinta un caso clínico y creo que ese paciente, la primera duda es si de verdad sí se está tomando los medicamentos. Sí. Y la otra, entonces, si de verdad lo está haciendo, pues sería qué está pasando. Podríamos aplicar los nuevos métodos como los freestyle libres para ver en dónde, qué modificaciones está teniendo. Podríamos utilizar un guardián para saber hasta cuándo eleva en postprandial, ¿no? Y muy probablemente ahí esté la respuesta. Y si las excursiones glucémicas están siendo muy, muy altas en la postprandial, yo creo que la respuesta sería el cambio de una insulina basal por un esquema basal bolo, ya sea con 2 insulinas separadas o con una premezcla que en la actualidad pues son una maravilla, ¿no, doctor? Perfecto, muy bien. Muy bien, doctor. Adelante, doctor Raúl. No, adelante, doctor González. Siga usted, siga. No, nomás hay una pregunta de doctor Leónides Puapio. ¿Ha encontrado reacciones alérgicas a la linagliptina? He encontrado, disculpen que me ría, pero bueno, siempre que tenemos un paciente que es médico, es muy, muy probable que las cosas inverosímiles pasen, ¿no? Si nosotros recordamos las reacciones adversas a los inhibidores de DPP4, excluyendo la hipoglucemia, menos del 5%. Entonces, la pregunta es, ¿he encontrado con linagliptina? La respuesta es sí, en médicos. Tanto rash como nasofaringitis. Entonces, por eso me reí. Y ambos casos en médicos. Muy bien. Gracias, doctor Servín. Doctor Buenrostro. Muchas gracias, doctor Raúl. Siguen las felicitaciones, doctor Servín, Alfredo Servín. Y existen ya algunas preguntas respecto a la obesidad. Sabemos que el paciente con obesidad tiene polifarmacia y sabemos que es difícil. ¿Qué comentarios nos tiene al respecto? Bueno, en específico, si hablamos de un paciente que aparte de sus comorbilidades tenga obesidad, pues entonces muy probablemente tengamos que añadir en nuestro perfil de tratamiento pues los medicamentos que van encaminados hacia, uno, estar neutros o adyuvar a la pérdida de peso. Neutros, como por ejemplo metformina, como por ejemplo los inhibidores de DPP4, y que promueven la pérdida de peso, obviamente los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1. Siempre habrá que valorar cuáles son los pros y los contras, ¿no? Pero bueno, si nosotros tenemos en nuestra mente que aparte de ser diabético y aparte del descontrol metabólico tiene la parte de obesidad, pues siempre tenemos que tener en nuestra mente los medicamentos neutros para el peso o los medicamentos que promueven la pérdida de peso, como son los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl. Gracias, doctor Buenrostro. Doctor González, siga de favor con la sesión de preguntas. Aquí el doctor Enrique Figueroa dice, excelente plática. Quiero resumir su pregunta. Dice que no es menos costoso
añadir una terapia triple o cuádruple que empezar con una insulinización temprana en un paciente descompensado? Ok, perfecta. Es una pregunta muy, muy interesante y que vale la pena que la analicemos, ¿no? Mm, la insulina más cara en el mercado mexicano, estamos hablando de que 5 plumas pueden salir en un promedio entre 2,000 y 3,000 pesos. Ese es el primer escenario. Ujú. Más los extras de los medicamentos. Y podemos armar una terapia triple o una terapia cuádruple en la actualidad con cerca de 2,500 pesos. Entonces, la respuesta es, pues en realidad no, con las posibilidades de combos con las que contamos en la actualidad, pues nosotros nos podemos adecuar y los costos son muy, muy similares. Claro que hablé de la insulina más costosa, recordando que los análogos de insulina en la actualidad pues son los Ferraris de las insulinas para el tratamiento de nuestros pacientes. También nos podemos ir a la vieja escuela, ¿no? El tratamiento con insulina NPH y con rápida, lo que tiene mayores riesgos de hipoglucemia por variabilidad glucémica. Entonces, bueno, nosotros podemos hacer trajes a la medida con muchas posibilidades en la actualidad, pero la respuesta es que creo que en la actualidad, pues nosotros podríamos aspirar a terapias cuádruples por costos entre 2,500 pesos y 3,000 pesos sin ningún problema. Perfecto, gracias. Gracias, doctor González y doctor Servín. Doctor Buenrostro. Muchas gracias. Hay una pregunta muy interesante que día a día la vemos en la práctica médica. La hace la doctora Rosalía García Peña, a la cual le mandamos un cordial saludo. Es nuestra secretaria de Actas y Acuerdos del Colegio de Medicina Interna de México. Y pregunta lo siguiente, que es muy común. Dice, ¿existen pacientes con triple terapia, con metformina, IDPP4, análogos de ISGLT, y aún no alcanzan metas y no se les convence para el uso de insulina? Dice, ¿usted recomienda la glimepirida? ¿No aceptan la insulina para alcanzar metas? La pregunta de la doctora Rosalía es si agregaría la glimepirida a esa terapia triple. La respuesta, y esa respuesta la sustento en estudios mostrados aquí, porque traje estudios con glimepirida. La respuesta es que sí podría, ¿no? Y incluso otra opción terapéutica también sería PZD. Entonces, creo que a ese paciente que nos plantea la doctora, de un paciente en terapia triple que no se controla, ella planteó un paciente con diguanida, con inhibidor de DPP4 y un inhibidor de SGLT2. Bueno, creo que las opciones terapéuticas sería, y que no acepta la progresión de parenterales, pues entonces sería o una sulfonilurea o la añadición de una TZD. Esas son las opciones terapéuticas en cuanto a orales para ese paciente. Siguen las felicitaciones para su presentación. Muchas gracias, doctor Raúl. Gracias, doctor Buenrostro. Doctor González, de favor, siga las preguntas. El doctor Enrique Figueroa hace una pregunta interesante. Tomando el principio total de la individualización del manejo, ¿qué tan factible es el esquema triple o cuádruple en una población geriátrica? ¿En qué esquema es deseable en este grupo etario a fin de evitar una polifarmacia? Sabiendo de antemano que el geriátrico ya tiene 3 o 5 o 6 medicamentos agregados, una triple terapia puede hacer una polifarmacia, y usted sabe que a veces los problemas de gastritis y cosas de intolerancias, ese tipo de pacientes. ¿Qué nos recomienda el grupo de la tercera edad? Bueno, primero hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de la tercera edad, tenemos el concepto de la norma oficial mexicana que indica que los individuos de más de 60 años son de la tercera edad, ¿no? Entonces, y 60 años, digo, son unos jovenazos esos pacientes. Entonces, creo que cuando nosotros hablamos de un individuo de la tercera edad, tendríamos tal vez que catalogarlo 70 o 75 años como medida estándar, ¿no? Entonces, una vez que dejo esto en claro, yo no creo que el paciente de 60 años sea de la tercera edad. Si ustedes me preguntan
qué porcentaje de mis pacientes de más de 70 años tienen una terapia triple, yo me atrevería a decir que son menos del 5 pacientes. ¿Por qué? Porque muy probablemente estos utilización nos facilite mucho el tratamiento para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque frecuentemente tienen una metaterapéutica mucho más laxa, de 7-5, y eso nos facilita mucho la actualidad. El doctor preguntó que si es una posibilidad la terapia triple o la terapia cuádruple en estos pacientes. La respuesta es sí, muy probablemente no lo requieran de forma tan frecuente. En cuanto a la posibilidad de polifarmacia, la verdad es que en la actualidad tenemos inhibidores de DPP4 más metformina, inhibidores de DPP4 más pioglitazona, sulfonilureas más biguanidas, inhibidores de SGLT2 más inhibidores de DPP4. Entonces, creo que la polifarmacia ya no es tanto un tema. ¿Por qué? Porque muy probablemente podríamos llegar a aspirar a terapias cuádruples con 2 o con 3 pastillas al día. Entonces, creo que esas serían las dos consideraciones para los casos que presenta el doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Servín. Gracias, doctor González y doctor Servín. Doctor Buenrostro. Muchas gracias, doctor Raúl. Pues hay muchas preguntas. Vamos a tratar de agruparlas con la mejor de las intenciones de que la respuesta sea también más precisa. Existe la polifarmacia en el paciente con diabetes mellitus y obviamente existe ya la combinación de algunos medicamentos para regularizar la glucosa. La compatibilidad de esos medicamentos con pacientes con cardiopatía isquémica. Yo creo que, de nueva cuenta, aquí, si el paciente, la comorbilidad que presenta la mayor es cardiopatía isquémica, tenemos que tener dos consideraciones específicas, ¿no? Uno, es que tendríamos que tener una meta menos estricta, tal vez de 7,5 a 8%, dependiendo de sus posibilidades de hipoglucemia. Esa es la primera. Y la siguiente consideración es que tendríamos, basado en las tablas de individualización de espectro de pacientes con cardiopatía isquémica, planteado por la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea del Estudio de Diabetes, pues que tenemos dos grupos terapéuticos específicos para ese paciente, ¿no? Inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1. Y en acompañamiento con cualquiera de los otros medicamentos que muestren seguridad cardiovascular. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Hay una pregunta, doctor Alfredo Servín, en relación a la glibenclamida, que si todavía está en peligro de extinción, porque dice que es el caballito de batalla de las instituciones, que todavía está en el cuadro básico. ¿Qué opina de ello? Bueno, si nosotros hablamos de glibenclamida pues la actualidad, muy probablemente ya no deberíamos. ¿Por qué? Porque hay cierta cantidad de evidencia que dice que ayuda a la prevalencia, a la mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, hay otros estudios que sustentan, entre paréntesis, su seguridad, ¿no? Y para ello me remonto al estudio Tosca, el estudio de la vida real presentado hace, híjole, ahí sí, a lo mejor fallo, hace 4 o 6 años en el Congreso Europeo de Diabetes en Lisboa, el cual comparó head to head la seguridad cardiovascular, por un lado pioglitazona más metformina y por el otro lado sulfonilureas más metformina. Un pequeño grupo de los pacientes que estaban en tratamiento con sulfonilureas estaban en tratamiento con glibenclamida. Entonces, me preguntaron si debería o no. De preferencia ya no, de preferencia deberíamos de mudar a las sulfonilureas de última generación, glimepirida o glicazida o glipizida, pero bueno, también entiendo que somos un país con recursos limitados, y el doctor dijo el caballito de batalla de nuestras instituciones. La traducción es, si no contamos con otra cosa, pues véngase las buenas sulfonilureas. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, Raúl. Gracias, doctor González y doctor Servín.
Por tiempo tenemos todavía oportunidad de 2 preguntas más. Entonces, doctor Buenrostro, para que usted haga una de ellas y doctor González la otra, y podamos cerrar así la sesión. Muchas gracias, doctor Raúl. La pregunta obligada, doctor Alfredo, es el paciente renal crónico. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo ponemos? El paciente renal crónico, yo creo que es un punto aparte en la actualidad. ¿Por qué me refiero a punto aparte? Tenemos un tiempo muy excitante en la terapéutica para los internistas, para los intensivistas, para los cardiólogos, para los nefrólogos. Antes no teníamos, cuando nos llegaba un paciente con nefropatía diabética avanzada, no teníamos otra cosa más que iniciar IECA-ARA, malnutrirlo, es decir, pasarlo a la terapéutica nutricional y ver cómo se deterioraba poquito a poquito, ¿no? Sin embargo, en la actualidad tenemos terapias específicas, podemos darle mayor vida, mayor tiempo de vida a ese riñón, disminuir la albuminuria y eso brinda otros beneficios añadidos, ¿no? Y no solamente estoy hablando de 1, de 2 o de 3 grupos farmacológicos. En la actualidad, los antagonistas de mineralocorticoides como finerenona son una realidad, los inhibidores de SGLT2 y tal vez los medicamentos que tienen indicación pero tienen un poquitito menos de evidencia que los otros dos serían los análogos de GLP-1. Entonces, ¿cómo tratarlo? Si nosotros encontramos a un paciente con disminución en la tasa de depuración desde 75 mililitros, si nosotros tenemos un paciente con micro y macroalbuminuria, pues la primera sería iniciar el bloqueo RAS con un IECA o con un ARA, tal vez ver qué se modifica en la dieta y el inicio temprano de los medicamentos que acabo de mencionar, ya sea un inhibidor de SGLT2, muy probablemente en añadidura a un antagonista de mineralocorticoide en los siguientes meses. En Estados Unidos ya están aprobados, de un análogo de GLP-1 que tiene un poquitito menos de evidencia que los grupos terapéuticos de los cuales acabo de mencionar. Pero una excelente pregunta destaparon por ahí. Perfecto. Bueno, una pregunta personal, que yo he tenido problemas con los pacientes. ¿Hay algún programa, como decía el doctor Raúl al principio de esta charla, de las preguntas y respuestas, hay que cambiar el estilo de vida de los pacientes? Muchas veces le decimos que hay que hacer ejercicio, pero muchas veces estos tipos de pacientes pues viven en edificios multifamiliares, viven en edificios de departamentos, en la cual ya ahorita creo que el concepto de parques y jardines se ha olvidado en la actualidad aquí en las grandes urbes. ¿Hay algún programa que se puede recomendar al paciente de ejercicios físicos que hagan en casa? Que para lo menos decirle, en vez de que salga, porque todos siempre decimos, ¿no? Salgas a caminar, salgas a trotar, pero si viven en edificios en medio de una ciudad, pues lógicamente siempre nos dicen, pues doctor, ¿dónde? No tengo oportunidades, no puedo salir. Hay programas ya dentro que se les puede brindar a los pacientes y también sobre la alimentación. Y aquí creo que nos podríamos apoyar de la tecnología, ¿no? En la actualidad tenemos, por ejemplo, la posibilidad de los famosos relojes inteligentes. Es una maravilla. Son capaces de decirnos la meta terapéutica en cuanto a caminada al día o a pasos. Ese, pues, puede ser una opción para que nosotros, pues, incentivemos el movimiento de nuestros pacientes, ¿no? Muchas veces nos dicen, ¿pero cómo? Pues a veces podemos recomendar el bailar casas, ¿no? Digo, una buena señora, un buen señor que le guste la música, puede bailar en un espacio de 1 por 1 y tal vez moverse de forma importante 20, 30 minutos, ¿no? Y nos podemos ayudar para que nosotros pensemos que fue un buen ejercicio físico en los monitores de los relojes inteligentes. Ellos mismos tienen programas
de pérdida de calorías también pueden ser un apoyo para nosotros. Y bueno, la gran mayoría de mexicanos o de nuestros pacientes tienen teléfonos inteligentes. También existen programas en los cuales se pueden introducir el tipo de alimento tropicalizado, es decir, nosotros podemos poner enchiladas potosinas en dosis de 3 y nos pueden hacer los propios conteos de carbohidratos. Esto para que muchas veces se trata de concientizar a los pacientes de que todo lo que se meten a la boca es alimento, ¿no? En muchas ocasiones creen que lo que se toma no se cuenta, las frutas no se cuentan, pero a veces es tan sencillo como hacerlos conscientes de que todo lo que se metan a la boca en muchas ocasiones es alimento y suman a las calorías. Entonces creo que esas serían las recomendaciones que le puedo Pues muchas gracias, doctor Sergio Delfín, y lo felicito mucho por su ponencia. Gracias, buenas noches. Adelante, doctor Raúl. Gracias, doctor González. Y bueno, doctor, ya una pregunta con frecuencia hacemos a nuestros invitados. ¿Cuáles serían los mensajes para llevarnos a casa? Yo creo que tardamos mucho tiempo. Nosotros como médicos pensáramos que teníamos que pasar rápido de metformina a una terapia dual, ¿no? Y muchas veces nuestra cabeza se pensaba que si el paciente fallaba a terapia dual, pues teníamos que optar a insulina. Creo que el mensaje que quiero dejar con esta charla es que tenemos muchas opciones terapéuticas, tenemos posibilidades de sumar 2, 3, 4 medicamentos e incluso tenemos las posibilidades de sumar a los tratamientos parenterales, llámese insulina y o análogos de GLP-1, medicamentos orales. Y que muy probablemente muchas de nuestras preguntas pasen en la seguridad. Son combinaciones seguras, en la actualidad nos brindan la posibilidad de llegar a dosis máximas con la menor cantidad de efectos terapéuticos. Y creo que esto nos brinda la posibilidad de que combatamos la inercia terapéutica de todos nuestros pacientes. Gracias, doctor Servín. Y bueno, ya llegamos al final de tanto de la sesión académica como de las preguntas, comentarios, y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, doctor Servín, le reiteramos el agradecimiento por la sesión y por todos los conocimientos que nos compartió. Y ese agradecimiento también está extendido a nuestro invitado de hoy, el doctor Óscar González, presidente de la filial Jalisco de Medicina Interna, al doctor Miguel Buenrostro. Muchas gracias, doctor Buenrostro, y a todas y a todos los colegas que nos siguieron por los medios electrónicos, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Y también invitarlos a nuestra siguiente sesión, tanto de este maratón de diabetes como de las sesiones reglamentarias que tiene programadas el Colegio de Medicina Interna de México para todos ustedes. Y ya sin más, reitero agradecimiento a todos, que tengan buena noche y nos vemos en la siguiente sesión. Muy buenas noches a todos. Buen día. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.